Era un día de mayo del año 2016. Llega mi novio a hacerme la visita habitual y me dice, te tengo una noticia. A lo que yo respondo, ya yo sé que me llegó el sorteo. Y es que desde octubre del 2015 que yo me había inscrito o registrado en este sorteo, yo me la pasé todos esos meses hasta mayo, que es que dan la noticia de quién fue preseleccionado o no, rezando, atrayéndolo al universo, a Dios, a la energía, a lo que existiera, porque era la única manera que yo veía de salir de Cuba y de tener un futuro mejor. Ya yo sentía literalmente que ese sorteo a mí ya me había llegado. No sé cómo llamarlo, señores, pero fue así como yo atraje lo que me cambió la vida literalmente. Recuerdo que estaba en el cuarto con mi mamá y mi mamá la primera reacción que tuvo fue como de asombro. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó? ¿En qué momento ocurrió? No lo puedo creer. Fue como un estado de felicidad, de nerviosismo, de negación. Wow, mi niña se me va. En ese entonces yo tenía solo 21 años. Estaba estudiando medicina y iba a comenzar literalmente el cuarto año de medicina. Lo primero fue, ¿qué hago? Me preseleccionaron, seleccionaron, me escogieron, pero ahora ¿qué hago? La pregunta del millón. Porque la tía de mi esposo era quien me había hecho el favor de inscribirme. En ese entonces no había tanto internet en Cuba. Algo que pensábamos ingenuamente es, bueno, ya, tienes el pasaje, pues vete para Estados Unidos. Y no, no es así tan fácil. ¿Qué hicimos? Recuerdo que fuimos a un local en donde habían diferentes computadoras donde uno podía pagar por un servicio de Wi-Fi, de internet, y uno conectarse y buscar la información que uno necesitaba. Fuimos con una memoria y ahí buscamos toda la información que tuviera que ver con este sorteo DV Lottery, como le dicen acá en Estados Unidos. Ahí supimos que el siguiente paso era llenar una planilla llamada de S260, en donde teníamos que poner, o bueno, yo tenía que poner mi vida literalmente resumida, una planilla demasiado importante porque de ahí depende que te den la fecha de entrevista para tú ir a la embajada más cercana que tengas de ti y pedir la visa. Esa visa que sí te va a abrir las puertas para entrar a Estados Unidos. Ivonne, ¿y qué fue una de las cosas más difíciles al principio? Bueno, siendo sincera, como soy hija única de mi papá, una de las cosas más difíciles fue darle la noticia a mi papá. Me pasé como una semana para poder sentarme con él y decir, papá, me llegó un sorteo. Obviamente que él no sabía nada acerca de este sorteo y pienso irme para Estados Unidos lejos de ustedes. Es uno de los temas más sensibles hoy en día en Cuba. La población cubana se está envejeciendo y la mayoría de la juventud está buscando emigrar hacia otro país. Pero adivinen qué, le di la noticia, se entristeció por un momento, pero entendió que era una vía súper segura, legal, de llegar yo a través de un avión a Estados Unidos, que iba a tener los papeles al mes de estar aquí. Vamos, que era una lotería y una oportunidad que yo no podía desaprovechar. Ya sabiendo que me llegó el sorteo o que fui preseleccionada, ya dándole la noticia a mi papá, a mi mamá, a las personas más cercanas e importantes, ya buscando información sobre lo que debía hacer. ¿Qué restaba? Bueno, busqué a una abogada, no es obligatorio, pero quise buscar a alguien que me supiera asesorar y tuviera más experiencia con estos tipos de casos. Y ella fue la que me ayudó a llenar la aplicación o la planilla de S260 online y yo dándole todos mis datos, rectificándolos bien. Ya les digo, es algo muy importante. Ella me lo envió y a esperar ahora a que me llegara la fecha de la entrevista para, señores, pedir la visa. En ese momento yo tenía una relación, como les comenté, pero no estábamos casados legalmente. Una de las dudas que nos surgió fue si casarnos y presentarnos juntos en la entrevista. Lo que hicimos fue lo siguiente: escribimos un correo a la embajada de Estados Unidos radicada en Cuba y ese correo fue respondido inmediatamente, en donde me respondían que no debía casarme, que debía presentarme soltera en la entrevista y un no en mayúscula para que lo entendiera claramente, y que en la entrevista con mi cónsul, con la persona que hiciera la entrevista, pues planteara la situación, pidiera permiso y si ahí me daban permiso, pues que me casara. Y literalmente eso fue lo que hice. En diciembre del 2016 me llegó el aviso de que la entrevista la tenía para enero. Un mes antes fue que me llegó el aviso. Ya por supuesto yo tenía que tener algunos papeles que debía llevar a esa entrevista adelantados y otros como el chequeo médico, pues ya hacerlo en el corre-corre de ese mes.
Fui a la entrevista en enero, ya una vez que me aprobaron y me dijeron que yo tenía mi visa, hice la pregunta de qué debía hacer con la relación que yo tenía ya durante 5 años. Me dijo que debía venir a Estados Unidos y cuando ya tuviera mi residencia, mi green card, ir a Cuba y casarme con él. Y yo, muy obediente, dije, pues perfecto, muchas gracias, hasta luego y gracias por todo. Pero si pensaron que eso era todo, pues no. Adivinen que me llamaron como a los 2 o 3 días, no recuerdo bien porque ya hace casi 7 años de esto. Y esta cónsul mandó a un señor que trabajaba ahí en la embajada a que me llamara. A lo que yo respondo y me dice, le estamos llamando de la embajada. Y yo, ay, esto es una máquina. Y cuelgo de mi celular, que obviamente era muy costoso atender esas llamadas en ese entonces en Cuba. Y me vuelven a llamar. Y yo, bueno, no puede ser una máquina. Señores, yo le estaba colgando a una persona que trabajaba en la embajada y no era una máquina. Él me estaba llamando para darme la noticia de que ella me daba el permiso de yo casarme con mi pareja y el mes próximo ir a la entrevista junto con él para que él pudiese obtener una visa y venir los dos juntos. Obviamente eso fue lo que hicimos y hoy estamos los dos aquí. Pero este es el resumen de mi historia, una de tantas. Por lo que quiero tenerles una invitada súper mega especial que le llegó el sorteo hace poco y este año, es decir, este año, señores, entró en Estados Unidos. Y da la casualidad que es una amiga de muchos años. Así que vamos a darle la bienvenida para que ustedes la conozcan. Y ella obviamente va a tener una perspectiva más reciente y actualizada de su experiencia con este sorteo. Bueno, mi gente, por aquí tengo a una amiga, desde la infancia nos conocemos, Aideli se llama, y a ella también le llegó el sorteo, ¿no es así? Fuimos muy afortunadas, la verdad. Entonces yo quería también mostrarles otra historia, aparte de la mía, para que tuvieran otra perspectiva y además más reciente, porque ya yo voy a cumplir casi 7 años que estoy acá en los Estados Unidos. Entonces, Aideli, vamos a comenzar. Por aquí tengo en el teléfono las preguntas, como para que no se me pasen. Aide, cuéntame, ¿cómo es que tú supiste más o menos del sorteo allá en Cuba? Bueno, yo hace unos años escuché que había un sorteo donde si participabas podías ser ganador de entrar a los Estados Unidos con residencia. Entonces, pues empecé a investigar un poquito acerca de eso y me di cuenta que sí era verdad, porque normalmente a veces uno piensa que son estafas, que son cosas que son para timar a las personas y yo no le hice mucho caso. Decidí participar porque lo vi bastante serio, lo vi una cosa bastante legal. ¿Conocías ya a alguien que hubiese venido con ese sorteo cuando decidiste inscribirte? Sí, aparte de conocerte a ti, también conocía a varias personas anteriormente que habían venido por esa vía y me dijeron que sí, que era una vía bien confiable y que era algo totalmente legal en el que podías tener una disponibilidad de accesos que normalmente si llegas de otra manera no tendrías. Y la verdad por eso fue que me embullé. ¿Tuviste algún costo a la hora de inscribirte en el sorteo allá en Cuba? No, todo fue totalmente gratis. Yo no tuve necesidad de pagar nada, absolutamente nada. Lo único que sí pagué fue por la foto. Pues la foto que debes poner en la planilla debe ser de una medida y normalmente con un teléfono ya lo había intentado varias veces y no había sido posible completar la planilla porque siempre me pedía que tuviera esas medidas de la foto y fue lo único que tuve que pagar. Inscribirse a la lotería de visa es completamente gratis. ¿Pasó alguna vez por tu cabeza no inscribirte porque era, como dice la palabra, una lotería o un sorteo demasiado difícil para ti ganártelo a lo mejor? Sí, yo había querido inscribirme hacía algún tiempo, pero realmente nunca me decidía, puesto que muchas personas que te rodean a veces no te dan como que ese embullo y te frenan y te dicen, pues no te va a llegar, no te inscribas, que eso probablemente no sea verdad. Entonces te sientes como que a lo mejor pierdes el tiempo, pero esta vez fue diferente. Esta vez yo dije, mira, lo voy a hacer porque nadie sabe. Así mismo, como dice el dicho, yo soy de las que digo, la suerte es loca y a cualquiera le toca. Y si no lo intentas, nunca vas a saber. ¿Cuántas veces fue que intentaste registrarte en el sorteo y a las cuántas veces fue que te llegó? ¿A la segunda, a la tercera, a la 10? Yo había participado anteriormente en el 2016, pero desafortunadamente no tuve pues la suerte. Y es que uno a veces pues piensa que en ese momento era como el momento ideal, pero no, todo tiene su momento y no lo fue. Entonces participé en el 2021. Recuerdo muy bien que fue un 23 de octubre del 2021, ya casi finalizando, ya casi se estaba ya cuando acabando, la página se llena. Cuando la página se llenaba y decidí ese día, lo hice sin pasaporte, porque en aquel momento pedían que era un requisito que pusieras también el pasaporte, pero yo no tenía pasaporte en ese momento. Sí, creo que con Cuba tienen cierta excepción con el pasaporte. Como es un país comunista, creo que a veces hacen su excepción. Exacto, entonces yo, por ejemplo, puse que no tenía pasaporte y aún así fui electa ganadora.
bueno, una de las elegidas, la bendición de Dios. ¿Y recuerdas más o menos de estas 50.000 visas que escogen, o 55.000 visas que escogen al año? Sí, a mí nunca se me va a olvidar que yo era 1774, o sea, Wow. nunca se me va a olvidar. Así Y era. a mí nunca se me va a olvidar que yo era una de las primeras 100. ¿De verdad? De las 90 y pico. No puedo creerlo. No estaba para mí, de verdad. Estaba para nosotros. Hoy estaba para nosotras. Estaba para nosotros. Lo que está para ti, nadie te lo quita. Cuando te registraste con qué estado civil? ¿Soltera, casada? Bueno, yo me registré con estado civil divorciada. ¿Tuviste que poner alguna planilla de divorciada? No, absolutamente nada. Solo puse que era divorciada y no se me pidió como más datos a eso. Eso es muy importante saber el estatus que vas a poner, puesto que tienes que llevar, sabes, como un documento que avale tu respuesta, de si estás casado, soltero, divorciado. Una pregunta muy importante, porque creo que yo me pasé desde el mes de octubre hasta el mes de mayo. El mes de octubre es el mes que uno se inscribe de manera totalmente gratis en el sorteo, y en el mes de mayo es que uno revisa como los resultados de quién Exacto. fue preseleccionado. Entonces, yo recuerdo que yo me pasé todos esos meses rezando, pidiéndole a Dios, al universo, a la energía, al cosmos, a lo que existiera, que me llegara ese sorteo. ¿Cómo tú pasaste esos meses? Voy a decir la verdad, yo ni siquiera me acordé de eso. ¿En Fue serio? súper, sí, yo borré Wow, dos cassette como la experiencias canción de completamente Maluma. diferentes. De Maluma. Yo literal borré cassette porque yo me inscribí ese día, el día 23 de octubre, y seguí con mi vida completamente normal. Pero yo digo que, como bien tú dices, Ivonne, lo que está para ti nadie te lo quita. Yo en ese tiempo pues saqué pasaporte, saqué inscripción de nacimiento, ni que me fuera a ir, saqué certificaciones de divorcio, saqué antecedentes penales. ¿Y en qué estabas pensando? ¿Tú estabas pensando en Estaba venir de otra pensando manera? estaba pensando ir a otro país. Oh. Y entonces estaba en ese proceso de sacar pues todo eso. Y yo hice todo eso de manera aleatoria sin en ningún momento pensar que me iba a llegar. Para mí fue totalmente una sorpresa. Yo sí me lo viví, una experiencia, porque yo no lo pensé, nunca lo imaginé. Bueno, en mi caso, como yo no tenía ninguna otra opción para salir del país en aquel entonces, y yo me veía reflejada en el futuro de mis padres, mi papá ingeniero, mi mamá doctora, yo no tenía nadie así fuera del país que me fuera a sacar, cuando aquello tampoco era que uno podía cruzar frontera tan fácilmente, o bueno, fácilmente entre comillas, como Sí. ahora. Yo sí rezaba todos los días porque esa era como mi única opción para yo en esos momentos salir del país. Claro, es que no sé si las personas que nos ven saben, pero Cuba es un país con cierto grado de limitación para poder viajar a otros lugares. Normalmente los pasajes son muy caros y el nivel de accesibilidad a viajar a otro país es súper diferente. Y no hay visado libre para todos los lugares, como ahora que hay visado libre para Nicaragua, y es por eso que desde el año pasado hay una gran migración para acá, para Estados Unidos, porque sacan pasaje para Nicaragua y de ahí vienen cruzando fronteras hasta Estados Unidos. Exactamente. ¿Cuál fue tu reacción al saber que había sido preseleccionada? Decimos preseleccionada porque esto no quiere decir que ya automáticamente tú puedes venir para Estados Unidos, sino que tú eres preseleccionada, tienes que hacer ciertos papeleos, pedir una visa en la embajada más cercana a ti, y de ahí entonces que te dicen si puedes o no venir a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo fue tu reacción a tu enterarte de que tú habías sido preseleccionada? ¿Recuerdas en qué momento estabas? ¿Con Sí, quién no, estabas? nunca, es que son cosas que te marcan por completo que a mí nunca se me va a olvidar. Yo recuerdo perfectamente, yo estaba acostada en la cama en casa de mi novio y estábamos, él también había participado y desafortunadamente no pudo. Entonces yo le dije, mira, no revises porque a mí no me va a llegar. Yo tengo muy mala suerte para esas cosas. Y de pronto él revisa y me dice, fuiste seleccionada. Yo, pero ¿cómo no? Empecé a gritar, una locura. Pero lo más cómico fue que mi mamá, hace una semana, me había dicho que los resultados del sorteo lo iban a dar el sábado y que estuviera pendiente porque ella tenía una corazonada de que iba a llegarme el sorteo. Wow. Y yo le dije, no, a mí no me va a llegar. Y ella sí tenía la seguridad. Y ese mismo día, pues como a las 2:00 de la tarde, yo fui a darle la noticia con una alegría enorme. Y de verdad, fue la mejor noticia que me pudieron haber dado en mi vida en ese momento. ¿A partir de ahí sabías qué es lo que debías hacer? ¿O a partir de ahí fue que buscaste información? Ya, yo no tenía la menor idea de nada. Sabes que te escribí muchísimas veces para poder asesorarme porque no tenía la menor idea de qué iba a hacer ahora. Todo el mundo erróneamente piensa que te llega el sorteo y automáticamente ya pagas tu pasaje y te vas para los Estados Unidos. No era así. Era un proceso de mucho tiempo donde había que llenar muchos documentos. No es difícil, no es nada imposible, pero sí era algo que tomaba tiempo. Y entonces pues empecé a conocer el proceso, a vincularme, a ver muchos videos en YouTube que hay muchísima información, a preguntarle a todas las amistades que conocía que habían venido por esa vía, a ti, a otro amigo que tengo. Y aunque fueron tiempos diferentes, ustedes me supieron ayudar muchísimo y ahí cogí todas las experiencias, las fui echando en una bolsa y hice lo que a mí realmente me funcionaba. Claro, porque cada caso es diferente. Cada caso es diferente, pero hay cosas que sí se le aplica a todo el mundo. Sí. Como por
Por ejemplo, los estadounidenses son muy fieles con la verdad. Sí, entonces, si tú a la hora de registrarte, que es algo, un consejo que yo le di a ella, porque más o menos por esa parte fuimos parecidas, tú te inscribiste soltera, pero tenías una pareja, una relación, tenías la duda de si casarte o no con él, y en mi caso fue igual. Entonces yo te dije, no te cases sin pedir permiso. Escribe un correo a la embajada, pide permiso, busca un asesoramiento de la embajada, no de un abogado, de la embajada. Y pide permiso, y bueno, ella al final vino sola. No fue como mi caso, que sí me dieron la oportunidad después que fui a la entrevista de casarme y venir junto con mi pareja, por eso cada caso es diferente. Pero eso sí es muy importante. Una vez que te llega la preselección del sorteo, no puedes ponerte a inventar de hacer ahora casarte sin pedir permiso, porque ellos lo pueden tomar como que les estás engañando de alguna manera. Porque si te inscribiste soltera y de momento te llega el sorteo y te casas, ¿quién te dio la autorización? ¿Quién dice que no es un casamiento que es arreglado? Algo por conveniencia. También he conocido personas que a la hora de registrarse no ponen a los hijos o no ponen a una pareja que sí están casados legalmente, aunque estén separados. Bien importante. Y a la hora de la entrevista se presentan con que tienen una pareja, un esposo o una esposa, que tienen hijos, y ahí cogen y te ponen. No te aprueban y no te dan la visa. Por esas sencillas incongruencias. ¿Cuándo empezaron realmente? Porque registrarte es gratis, pero realmente los gastos empiezan ya que tú eres preseleccionada. Cuando eres preseleccionada, automáticamente tienes algunos gastos. Entre ellos, no sé, dependiendo del país de cada cual, en Cuba sacar algunos documentos te cuesta, como por ejemplo sacar antecedentes penales internacionales, te cuesta un poquito de dinero. Cuando tienes que hacer proceso de chequeo médico, te cuesta dinero, que es una gran cantidad de dinero. Sobre todo cuando la entrevista a mí me la realizaron en La Habana. Yo tuve que alojarme en una casa en La Habana, pues fueron gastos que todo corrió por mi cuenta. Sí, para los que no saben, nosotros somos de Camagüey, una provincia en Cuba, pero que está un poco distante de la capital, que es La Habana. Entonces la embajada está en La Habana y uno tiene que trasladarse. Si uno no tiene amistades o familiares donde alojarse en La Habana, eso es un gasto extra. Todo fueron gastos porque tuvimos que pagar el hospedaje, tuvimos que pagar nuestra comida y tuvimos que pagar el chequeo y luego la visa. Fueron como 2 viajes a La Habana que se dieron, que sí fue dinero. Pero yo, como siempre digo, todo es una inversión a largo plazo, ¿sabes? Al principio vas a ver que son gastos, pero luego lo vas a poder recuperar cuando llegues aquí, cuando trabajes, cuando desempeñes tus labores. ¿Recuerdas más o menos cuántos fueron los gastos en total de todo el papeleo que tuviste que hacer para presentarte a la entrevista, después los gastos para venir hacia Estados Unidos, el pasaje, la residencia, el social, que son los 2 papeles que te entregan, bueno, los 2 documentos que te entregan para estar legal en este país? Bueno, voy a contar que aproximadamente entre gastos, entre hospedaje, entre gastos entre el pago de la entrevista y chequeo médico y otros gastos extra que siempre hubo que pagar, más la residencia, como bien dijiste, fueron alrededor de $1,000, 1,000 y un poquito. Bueno, no llega a $2,000. No, más o menos mis gastos fueron parecidos. Ni siquiera llega a 1,200, creo, no llega, solo 1,000 y un poquitico más. A lo mejor para otras personas dicen no es tanto, pero para un cubano sí es mucho dinero. Sí supone un gasto grandísimo. ¿Qué pasa? Que tuvimos la suerte de que no pagas ese dinero todo al momento. Son gastos que son de poquito en poquito, y siempre se te da el margen para que puedas guardar, para que lo puedas reunir, para que más o menos puedas llegar a completarlo. Pero sí, aproximadamente de eso iba. ¿Cuáles son los documentos así más importantes que tuviste que completar cuando ya fuiste preseleccionada? Sí, el documento más importante que tuve que llenar es el documento de inmigrante llamado DS-260. Ese documento es bien complicado de llenar, o al menos yo lo recuerdo así, porque te pide muchísimos datos específicos de tu vida, desde que naciste, dónde comenzaste a estudiar, las direcciones que has tenido, a qué se dedican tus padres, todo. Y entonces a mí realmente me tomó un tiempecito terminarlo. ¿Lo hiciste sola? No, yo lo hice con una abogada que me asesoró, pero en mi caso la verdad fue bien complicado, porque yo lo hice con esa persona y esa persona no puso datos allí y faltaron datos, y yo tuve la necesidad de luego volver a escribir al centro consular de Kentucky, que es el que almacena esos datos, para que me pudieran desbloquear mi caso, para poder completar todos esos datos que faltaban. Fue un proceso complicado. Por eso recomiendo que cuando vayan a hacer y llenar el documento de DS-260, lo llenen con una persona que sepa y se tomen el tiempo necesario para hacerlo, porque es un documento muy fiel. A la hora de tú revisar si fuiste preseleccionada, ¿cómo es que tú revisas? ¿Te llega un aviso? Porque esa es una pregunta que tienen muchas personas. Sí, es verdad. No te llega aviso ninguno, absolutamente nada, te llega a tu correo electrónico. Tienes que revisar tú por tu cuenta, porque cuando tú completas el formulario y pones todos los documentos, te va a llegar al final un número, un código, que está
configurado de números y de letras, que es Exactamente. como el código que te dice a ti que tú ya te registraste. Con ese código es que luego cuando se abra otra vez la lotería para revisar si fueron seleccionados, es que pueden introducir ese número y saber. Es así, no te va a llegar ninguna notificación. Y solamente te puedes registrar una sola vez. Una sola vez. Porque hay personas que lo confunden con el bombo que había en Cuba de los 90 a principios del 2000, no tiene nada que ver. Esta es una lotería que se hace de manera online a través de una página oficial que se las voy a dejar por aquí por la descripción del video para que la encuentren, porque hay muchas páginas que te pueden estafar. Es una página oficial del gobierno que se abre en octubre para tú inscribirte y una sola vez puedes inscribirte. A no ser que, por ejemplo, un matrimonio puede inscribirse él, agregar al esposo, a los hijos, puede inscribirse ella y agregar al esposo y los hijos. Exacto. 2 aplicaciones, 2 oportunidades. Pero una sola persona no puede registrarse varias veces, solo una sola vez. Aide, ninguna notificación te llegó por el correo postal, jamás. No. Cuando ya tú llenas el DS-260, la planilla, ¿cómo es que tú sabes cuando tú tienes la entrevista? ¿A dónde es que te mandan el aviso? El aviso te lo mandan a tu correo electrónico, porque cuando llenas el DS completo, allí sí tienes que poner tu correo electrónico y entonces ellos a tu correo es donde te van a enviar el aviso, pero ellos allí en el correo no te van a decir pedí tu entrevista, solo te van a decir que se han introducido nuevos cambios a tu caso. Por lo tanto, tienes que entrar y tienes que revisar. Después que te llega el sorteo, como podríamos decir, ¿qué tiempo tú tienes para hacer estos papeleos de DS-260, para ir a la entrevista? ¿Qué margen de tiempo te da el gobierno de Estados Unidos? Vamos a partir de que cuando eres seleccionado tienes que rellenar tu documento de DS-260 antes de que comience el año fiscal, que vuelve a comenzar en octubre. Por lo tanto, ya cuando comienza en octubre el año fiscal... Es hasta el 30 de septiembre. Exacto. Entonces. Debes de tener ya realizado tu DS, porque ya el año fiscal comienza en octubre y se extendería hasta septiembre otra vez, y en ese año te darían tu entrevista. Por lo tanto, es aproximadamente 1 año y 5 meses que tienes para realizar todo. Sí, el DS-260 realmente lo tienes que llenar muy rápido, pilas, rápido. Exacto. De mayo que te enteras a septiembre. Septiembre. Ahí esperar a que te llegue tu entrevista y luego proceder con todo lo demás que tienes que hacer. Ay, ¿de qué papeles tú recuerdas que tuviste que llevar a la hora de la entrevista? Primeramente el pasaporte con nuestro carnet de identidad. En Cuba se le dice carnet de identidad. Una fotocopia del carnet y del pasaporte, una hoja. Tuve que llevar mi certificación de nacimiento, mi certificación de divorcio, tuve que llevar antecedentes penales, pero los internacionales, que duraban aproximadamente solo 6 meses. Por lo tanto, a la hora de la entrevista tendrían que estar vigentes. ¿Quién tenía que llevar el chequeo médico? También muy importante el título de 12 grados, con original y copia. También el título de mi caso de universidad, que también lo podía llevar. ¿Cómo fue tu experiencia en general a la hora de la entrevista? ¿Qué te preguntaron? ¿Cómo fue tu experiencia con el cónsul? No, pues bien educados. La verdad que son personas bien educadas, y cuando llegas ahí pues pasas por diferentes áreas donde primeramente ellos mismos te asesoran y te revisan los documentos, donde luego debes de pagar la entrevista sin saber si eres aprobado o no. Eso lamentablemente tienes que pagarlo y ellos te lo dicen ahí, pagas la entrevista y no sabes si eres o no aprobado, y luego te pasan para otra sala que es mucho más grande, donde están los cónsules en varias capillas, sí, varias capillitas, exacto. Entonces te van llamando. En mi caso solo me preguntaron que si tenía hijos, que si había estudiado, que había estudiado, que si estaba casada, que si pertenecía a alguna organización política de Cuba. Esa pregunta no falta. Esa pregunta es muy importante. Siempre la van a realizar. Que si había viajado anteriormente fuera del país, lo cual dije que no. Yo creo que fueron preguntas bien sencillas. La verdad no se me preguntó cosas así como rebuscadas. Ellos tratan siempre de lo que tú has puesto en el DS, pues volvértelo a preguntar. Ellos te van a hacer corroborar como que la información que tú le diste a ellos es la verdadera. Y yo dije, ¿quién mejor va a saber de mi vida que yo? Si yo soy la protagonista de mi vida, ¿cómo yo no voy a saber? ¿Cómo yo me voy a poner nerviosa a la hora de yo explicar algo que yo he vivido? Yo hice mi entrevista un 20 de abril y un 25 de abril reviso la página y ya yo tenía mi visa aprobada. ¿Qué tiempo más o menos te dan para tú, ya después que tú tienes la visa en mano, en tu pasaporte, salir de Cuba? Ellos te dan 6 meses a partir de que te realizaste el chequeo médico. En mi caso, yo me hice el chequeo médico marzo 21. Por lo tanto, yo tenía para entrar a este país hasta septiembre 21. Es bien importante que lo sepan, porque si no vienes en ese tiempo, sí puede que no logres salir de Cuba. ¿Recuerdas el costo de la visa o es mucho pedir? No, lo recuerdo totalmente. La visa te cuesta $330 americanos y es algo que pagas y no sabes si te van a aprobar o no. Tienes que pagar. ¿Y dónde lo pagas? ¿En Cuba o aquí? Antes de que te hagan la entrevista. ¿Cuáles son los mayores beneficios que tú ves de este sorteo? Bueno, para mí el mayor beneficio es llegar a este país totalmente legal, con un estatus migratorio que es una bendición de Dios. Llegar residente a este país es un paso de avance grandísimo. Tienes tu green card y con él puedes tener pues los trabajos que desees, puedes trabajar de manera legal, puedes estudiar
estudiar, puedes sacarte cuentas de banco. ¿Cuánto fue el costo de la Green Card, de la tarjeta verde, de la tarjeta de residencia de los Estados Unidos? Bueno, el costo es $220, que una vez que llegues aquí lo puedes pagar. Ellos te van a dar un enlace donde entras y allí es donde puedes pagar tu Green Card. ¿Te pidieron un affidavit, es decir, una persona que se hiciera cargo de ti aquí en este país? No, solo me pidieron que tuviera una dirección a la cual me mandarían esa Green Card, pero en ningún momento me pidieron affidavit. Una dirección donde tú Claro. te ibas a quedar cuando llegaras. Exacto, una dirección donde yo me iba a quedar. En mi caso sí me pidieron un affidavit. Es que fueron tiempos Sí. diferentes. Me pedían como un affidavit, es decir, una persona que se iba a encargar de mí durante 5 años para que yo no fuera una carga para el Una carga gobierno. para el gobierno. Cosa que tampoco entiendo porque se sobreentiende que llegas con permiso de trabajo y logras tener un desenvolvimiento más claro, pero bueno, Una por eso yo creo diferencia. que la quitaron ya porque realmente no hace falta. Cuando llegaste a Estados Unidos, Aide, ¿qué tiempo se te demoró en llegar la Green Card? La Green Card demora aproximadamente un mes y piquito, pero no más de eso. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando tú te bajaste del avión y pisaste suelo norteamericano? Una experiencia. Una experiencia porque es que es algo que yo nunca en mi caso había salido de Cuba. Esta era la primera vez que salía y llegar a este país donde todo es tan diferente, sí te da como esa impresión. Recuerdo perfectamente que salgo del aeropuerto Ignacio Aramonte y aterrizo en el aeropuerto aquí de Miami y fue una locura. El aeropuerto grandísimo, la gente cómo se movía, todo, era una locura. Y me recuerdo que me fueron a recibir mis amigos y mis familiares que estaban aquí y me llevaron por primera vez a un Starbucks y yo estaba como que, mío, ¿dónde estoy? Yo veía las calles tan lindas, todo tan limpio, todo tan bien organizado que tú te quedas, te impresiona. ¿Te ganaste de nuevo? Sí, yo nací ¿O lo de estás nuevo. sintiendo todavía? Sí, estoy como un niño cuando empezamos a caminar así, ¿sabes? Poquito a poco. Es un proceso. Incluso montarme en una guagua. La guagua nosotros le decimos es el autobús para las personas de aquí. Montarme en una guagua también fue diferente porque se pagaba por el teléfono y yo no entendía cómo era eso. La tecnología, ¿Cómo señores. que se puede pagar por el teléfono? Si es que tienes una aplicación que te la descargas y la pagas por el teléfono. Yo estaba como así. La primera vez que yo cogí lo que nosotros llamamos Expressway, lo que se le dice aquí el Expressway, yo veía aquellos carros por al lado que pasaban a 1000 y yo no estaba manejando, yo iba con otra persona que manejaba y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Yo creo que no voy a manejar nunca, pero nada, es como algo que uno al final sabe que tiene que hacer. ¿Volvieras a inscribirte una y otra vez, aunque no te preseleccionaran en el sorteo? Totalmente, totalmente. ¿Qué les recomiendas a las personas que nos están viendo, que se han inscrito muchas veces y a lo mejor han perdido la fe? O aquellas que dicen, ay, no, hay que tener mucha suerte y ni siquiera lo intentan. Que lo intenten, literal que lo intenten una y otra vez, que a lo mejor a la primera no lo logran, a la segunda tampoco, pero a lo mejor sí tienen la suerte y logran ganarse la lotería de visa y logran venir a este país y pueden cumplir sus sueños. Yo digo que el límite te lo pones tú, o sea, tú eres la única persona que puede decidir por ti. Si tú te limitas, nunca podrás llegar a nada y es bien importante que tengas esa fe en ti, aunque habrá muchísimas personas que te van a decir, mira, no lo logres porque no te va a llegar como me lo dijeron a mí, estás perdiendo el tiempo. No lo intentes. Recuerdo cuando fui a tirarme la foto, la señora que yo le dije para lo que era, me miró así como con cara de, como que, ay, ¿le enseñaste después cuando te llegó la visa? Quisiera vérselo pero me miró así con cara como que te vas a perder tu tiempo y la verdad es que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Entonces, si me estás viendo hoy aquí, quiero que te mires como un espejo. Bueno, si nos estás viendo, porque las dos fuimos seleccionadas ganadoras, ella en su tiempo y yo ahora. Lo que ella está más reciente y por eso quise invitarla y tenerla aquí. Entonces yo te recomiendo que pienses en que puedes cambiar tu futuro de una manera y que puedes lograr ciertas cosas, que puedes venir a este país, que no es un país como lo pinta mucha gente, pero sí es una gran oportunidad para cambiar tu vida y no solo tu vida, la de tu familia. Una bendición de Dios, sinceramente, el ganador. Muchísimas gracias, Aide. Espero tenerte en otro video. Claro que sí. Bueno, Un si ustedes lo besote. Y apúntense en el sorteo, señores, que no tienen nada que perder. Así mismo. Bye, bye. Hola, buenas. Estamos aquí haciendo una entrevista directamente para el canal de Ivonne. Que suscríbanse, denle mucho apoyo, que es mi amiga. Punto final.